Capítulo 23. Nuestros corazones se derriten en las llamas furiosas de la batalla. Dije que no. Deja de molestarme, Stronov. El ex espadachín gruñó irritado mientras bebía una sexta jarra de cerveza. Al joven Lakius le preocupa que estés enojado con ella después de que te preguntó eso y le respondiste de esa manera. El capitán guerrero continuó. Me importa un bledo ese mocoso de Stronov. Déjame en paz ya. El hombre de cabello azul desestimó las palabras del guerrero de cabello castaño. Ambos sabemos que esas palabras no son ciertas. El guerrero replicó. El otro hombre no respondió. Ya te lo dije, dejé esa vida atrás, finalmente dijo mientras se desplomaba en su silla de madera. El alcohol finalmente llegó hasta él. ¿Te rindiste tras una sola derrota? ¿Acaso ese es el verdadero límite de tu espíritu guerrero? ¿Dónde está el hombre que luchó con uñas y dientes para derrotarme hace 4 años? Gasev intentó provocar con la esperanza de una reacción orgullosa de su ex rival, quien en lugar de eso solo suspiró exasperado. Esa no fue una simple derrota, Stronov, y tú lo sabes bien, ese hombre murió destrozado junto a su espada hace meses. Cerebro murmuró sin emoción. Si te hiciera sentir mejor, estoy bastante seguro de que yo tampoco tendría ninguna posibilidad contra Satoru. Simplemente está en un nivel diferente al nuestro, la cima de la humanidad. El capitán guerrero dijo en un tono serio, admitiendo su propia inferioridad ante el lanzador de magia. Bah. Esa cosa no es humana en absoluto. No come ni bebe, ni siquiera me sorprendería que no durmiera al final. Los humanos somos los débiles, agobiados por muros y límites que nos rodean y estoy harto de escalar esos muros. Cuanto más alto llegues, más fuerte caerás y te romperás. El hombre de cabello azul se burló mientras arrojaba su taza vacía. Puede que sea como dices. Eso no cambia el hecho de que buscar el poder por el poder mismo es, al final, una excusa débil. Puede que los muros sean infranqueables, pero a veces hay que escalar lo suficiente para lograr lo que se quiere. No hay necesidad de escalar hasta arriba. El guerrero borracho se burló de esas palabras. Así que esa es tu respuesta, conformarte con la mediocridad. Saber que siempre habrá alguien más fuerte que tú. Una excusa débil para dejar de escalar. Brain suspiró mientras sus ojos se desenfocaron. ¿Sabes? De hecho, se me dan bien otras cosas, parece que se me da bien tallar madera. Un anciano parece interesado en aceptarme como aprendiz en su taller. Susurró. Gasev se levantó y lo miró con simpatía. Entonces te deseo buena suerte. El hombre de cabello castaño lo dijo, dándole una palmadita en el hombro al otro hombre. Por un momento, los ojos del hombre de cabello azul parecen recuperar el enfoque y miran al capitán guerrero con rabia. Es lástima lo que veo en tu cara, Stronov, bastardo. Continuó murmurando en un tono bajo y peligroso. Habla con Lakius una vez más. Aunque no quieras participar en el torneo, hazle saber que no estás enojado con ella, y luego déjala en paz para siempre. Parece que ya no te interesa. Gasev dijo mientras comenzaba a alejarse, pero no dio ni unos pasos cuando el sonido de una silla cayendo resonó en la posada y sintió algo duro golpeándolo en la parte posterior de su cabeza, haciéndolo tropezar hacia adelante. Déjame en paz, Stronov. No sabes nada. No entiendes nada. No me vuelvas a hablar. El espadachín borracho casi gritó mientras apretaba los dientes con rabia. Gasev no dijo nada y simplemente salió de la posada. Al día siguiente. Punto de vista de Satoru. Fuera de la gran arena. Los no muertos miraron hacia el cielo soleado mientras la imponente figura de la gran arena se acercaba cada vez más a medida que el carruaje real se aproximaba a ella. ¡Wow! Esa arena es impresionante. Me recuerda a la del 6º piso de la tumba. Pensó. ¿Estás nervioso, Lakius? Escuchó a la tercera princesa preguntarle a su doncella. Ese solo un poco, quiero decir, habrá mucha gente mirando. El noble rubio respondió tartamudeando un poco, provocando una pequeña sonrisa en dicha princesa. Estoy seguro de que lo harás increíblemente, Lady Lakius. Animó al joven emperador con una pequeña sonrisa. Pero Satoru notó que esa sonrisa no le llegaba a los ojos. Ser emperador a una edad tan joven debe estresarlo mucho. Pobre chico, pensó el lanzador de magia no muerto. Mientras hagas lo mejor que puedas todo estará bien.
decidió añadir, intentando quitarle, al menos, parte de la tensión que desprendía la pálida niña de 11 años. Recuerda, no hay vergüenza en rendirse en una batalla perdida. Eres joven y aún tienes mucho que aprender. Considera esto como otra lección. Gasef dio su propio consejo. Poco después de ese intercambio, el carruaje se detuvo y se les permitió salir una vez que la zona estuvo asegurada. Supongo que aquí nuestros caminos divergen. El emperador afirmó esto mientras su guardia creaba un círculo protector a su alrededor. Por favor, Basilwod, asegúrate de que la joven Lady Lakius llegue a la arena sin incidentes. Continuó mientras uno de los hombres con armadura oscura rompió la formación y se dirigió hacia ellos. Por supuesto, su majestad. El hombre respondió con un tono brusco amortiguado por su casco. Vamos pequeño, vámonos, dijo mientras le hacía un gesto a Lakius para que lo siguiera. Con un breve instante de vacilación, el joven noble tragó saliva ruidosamente antes de seguir al alto caballero, Lakius. Antes de que la heredera del marqués pudiera ir demasiado lejos, la voz de Renner la detuvo. La chica de ojos verdes se giró para encarar a su amiga. Desenvaina tu espada y ponte de rodillas mientras me la presentas. La noble dudó antes de cumplir las órdenes de su princesa y desenvainar la espada encantada que Satoru le regaló por su cumpleaños. Una vez que estuvo en posición, Renner desdobló una de las cintas doradas de su vestido y la dobló alrededor de la parte inferior de la empuñadura de la espada de Lakius, para sorpresa del noble. Ahora traes contigo el favor de la tercera princesa del reino de Reestice, joven caballero. Da gloria a mi nombre. La princesa rubia proclamó, para sorpresa de todos a su alrededor e incluso del propio Satoru, quien se sorprendió mucho por el inesperado giro de los acontecimientos. ¿No dijo Touchme una vez que las damas solían regalar este tipo de cosas a sus caballeros favoritos antes de las batallas o un torneo? Supongo que Lakius y Renner son más cercanos de lo que pensé al principio. Mientras formulaba esa idea, Lakius regresó con su guardia asignada con un ligero rubor en el rostro. Y con esto nos vamos. El alto guardia dijo eso mientras escoltaba al noble, dejando un silencio profundo antes de que el resto del grupo fuera llevado hacia el palco VIP de la arena. El punto de vista de Osk, ¿estás seguro de esto? Reduce la movilidad. La gigantesca figura blindada de un troll de guerra habló con una voz inhumana pero tranquila. Oh, mi gran amigo, no tendrás que esquivar nada. Los demás guerreros no verán a un oponente, sino solo un muro de acero armado que se acerca. Serán ellos los que tendrán que esquivar, explicó el corpulento comerciante, antes de darle una fuerte palmada en el costado blindado del troll. Para él no fue nada más que una leve palmadita. Te creo. Estoy seguro de que tienes razón, respondió el troll antes de darle una palmadita en el hombro al hombre, lo que provocó que el comerciante avanzara unos pasos debido a la fuerza utilizada. Lo siento. El troll se disculpó mientras el hombre desestimó sus preocupaciones. No te preocupes. Recuerda nuestro entrenamiento del último año y todo irá bien, ¿no? Sin duda ganarás, exclamó el hombre emocionado, un sentimiento compartido por el troll a juzgar por la sonrisa que ahora tenía en su rostro. Estoy emocionado por conocer a todos los grandes guerreros. Se avecina una gran batalla. Incluso si las palabras fueron dichas con pura confianza, el hombre no pudo abstenerse de estar en desacuerdo en su mente. Probablemente sea más como una masacre de tu parte, amigo mío. Bueno, al menos le daremos al emperador un espectáculo para contemplar, pensó. Me molesta no poder darte una armadura completa, pero mis finanzas no me lo permiten. Pero no te preocupes. Cuando te conviertas en el campeón de la arena, el dinero no será un problema. Ante sus palabras, el troll de guerra simplemente se encogió de hombros. Soy fuerte. No necesito protección. Mi piel ya es bastante dura. El alto semihumano respondió, y en parte, el humano no pudo evitar asentir. El acero normal no tendría ninguna posibilidad contra su piel. Sin embargo, no podía decirse lo mismo de las armas encantadas. Te estaré observando desde las gradas, Goujin. Ve y muéstrales de qué están hechos los verdaderos guerreros. Ante esas palabras, el troll bajó su casco para cubrirse la cara. No te preocupes, Osk, todo irá bien.
dijo el troll de guerra antes de alejarse hacia la sala de preparación. Este será tu debut, amigo mío, muéstrales el poder de un verdadero guerrero, pensó Osk antes de unirse a la multitud que entraba a las gradas. Este era su sueño. Entrar por fin a la gran arena. Desafortunadamente, debido a su falta de talento, no lo hará como guerrero, sino como mecenas. El mecenas del guerrero más grande que el imperio haya visto jamás. El punto de vista de Archie algo se sentía extraño, e incluso a su corta edad, Archie no podía evitar pensar que algo estaba muy mal con el resultado de su vida académica. Al principio, se sintió honrada de ser elegida para mostrar la academia a un mago de calibre similar al mismísimo Flooder Paradine, pero cuanto más avanzaba la situación, más extraño se volvía. La invitaban a eventos y cenas que no tenían nada que ver con estudios académicos ni nada remotamente parecido. Y en cada ocasión, ese mago estaba allí, no muy lejos, pero tampoco muy cerca. Pero si simplemente se hubiera interesado por ella, no le habría resultado tan desconcertante. Lo que más la desconcertaba era que todas las invitaciones provenían del propio emperador. Y, sin embargo, este no mostraba ningún interés por ella y se limitaba a mirarla un par de veces durante todos los eventos. Pedir apoyo y claridad a sus padres resultó ser una mala decisión. Estaban eufóricos ante la posibilidad de que se convirtiera en la próxima emperatriz, algo que estaba segura de que no sucedería. Y ahora se encontraba en la sala VIP de la gran arena del imperio, sin estar segura de por qué o cómo había terminado allí. ¿Nervioso por algo? La voz profunda y solemne del lanzador de magia de quinto nivel conocido como Satoru la sacó de su estado de trance. No, señor Satoru, simplemente no sé por qué estoy aquí, ella respondió honestamente. ¿No quieres animar a la Kius?, preguntó. Ella se mordió el labio. No esperaba que dijera eso. Era cierto que la Kius era la única con la que lograba mantener una conversación fluida, aparte de Satoru, pero no la consideraba una amiga a la que animar. La noble de Reestice podía ser cortés si quería, pero también podía volverse grosera en cuanto se mencionara su obsesión por la esgrima. Estoy seguro de que lo hará bien. Ella simplemente se resignó y dio la mejor respuesta que su noble educación le trajo a la mente. De hecho, Gazef y Sirbrain le enseñaron bien, por lo que he oído, pero tengo mucha curiosidad por ver qué tipo de equipo y participantes atraerá a esta competición. Esas palabras resonaron en su mente. Ya sabía que su sed de conocimiento era grande, considerando su petición tras enfrentarse a su mentor y su discurso en la academia, pero a veces parecía un caballo con anteojeras. Pero eso no puede ser, de lo contrario no habría llegado tan lejos, pensó, ignorando su impresión anterior. Punto de vista de la Kius. La chica tragó saliva mientras su corazón latía erráticamente y sentía que su cabeza latía con él. Sentía que el sudor de sus manos empezaba a humedecer un poco sus guantes blindados. Tenía la boca seca y respirar nunca le había resultado tan difícil como ahora. Decir que los demás participantes la eclipsaban sería quedarse corto. Incluso la más baja la doblaba en altura, y ya oía todas las risitas y veía las sonrisas burlonas dirigidas a ella. La situación probablemente habría empeorado aún más si el caballero imperial asignado por el emperador no la estuviera vigilando desde una distancia moderada. Cerró los ojos e intentó respirar hondo para calmarse. No podía dejarse intimidar por la situación. Tenía una espada maravillosa y una armadura ligera que le darían una increíble ventaja en cuanto a movimiento. Se mantendría erguida y orgullosa, como le habían enseñado sus dos maestros. Pero pensar en su segundo maestro y la forma en que se separaron la afligió aún más. No pretendía molestarlo tanto insistiendo en que participara con ella en el torneo. Ni siquiera parecía estar presente para observar su progreso, y le preocupaba no volver a verlo antes de partir del imperio. El sonido de una bocina que señalaba el inicio de la competencia la hizo volver a la realidad mientras los participantes comenzaban a caminar fuera de la puerta y dentro de la arena. Los gritos y ovaciones del público eran ensordecedores y la Kius apenas echó un vistazo a las gradas, dudando un poco en el palco VIP, desde donde sabía que sus amigos la estaban mirando. La primera parte del torneo consistió en una pelea. Todos contra todos hasta que solo quedarán 16 de los 100 guerreros participantes.
A partir de ahí, se organizarían combates uno contra uno hasta que solo uno se alzara con la victoria. Los jueces comenzaron a colocarlos en posición, a 5 metros de distancia entre sí. Terminaron creando un círculo gigante junto al borde de la arena. ¿Estás asustado, pequeño? El hombre barbudo que estaba a su derecha la provocó con una sonrisa burlona. No te preocupes. Si eres una buena chica, no voy a lastimarte, qué mal, quiero decir, jajajajaja. Su agarre se apretó alrededor de la empuñadura de su espada corta, regalada por Satoru hacía casi un año, lista para desenvainarla. Sus ojos cayeron sobre la cinta dorada que su princesa, no, su amiga le regaló. Observó el área a su alrededor. Muchos parecían tan nerviosos como ella. Su mirada se detuvo un instante en una figura encapuchada que estaba casi frente a ella en la arena. Esa es una postura impecable, pensó, recordando que debía evitar al participante encapuchado por el momento. Entonces, su mirada se posó en la figura más imponente de la arena, un semihumano con una armadura brillante, de más de 3 metros de altura. Sí. Evitémoslo, pensó, imaginando ya su horrible final a manos de esa bestia. Que comience el torneo en honor de su majestad imperial Hirnif Runefarlor del Nix. Gritó uno de los jueces desde las gradas ayudado por un hechizo Loud que le permitió superar el ruido que hacía la multitud. En un instante, todo se fue al garete cuando los 100 guerreros de la arena abandonaron sus posiciones y cargaron contra el enemigo más cercano. El hombre barbudo no perdió tiempo y se abalanzó sobre ella de inmediato, o al menos así lo habría creído si no fuera tan lento. Bueno, supongo que una armadura pesada te haría esto, pensó, agradecida por su elección más ligera. El hombre levantó su hacha dispuesto a golpearla, pero el movimiento era tan lento y predecible que la Kius, mientras tanto, logró caer en una postura de lucha que el brutal entrenamiento de Bren prácticamente marcó en su cerebro. Probablemente está empezando despacio y con calma, pensando que soy un blanco fácil, pero está equivocado. Gritó en su mente mientras desenvainaba por completo su espada azul oscuro y se encontraba a mitad de camino con el hacha que descendía. Al no sentir resistencia, creyó haber fallado y abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Cómo pude? Pero entonces su pensamiento se detuvo al darse cuenta de que no había fallado. No, su arma simplemente atravesó todo lo que tenía el hombre. Su hacha estaba partida en dos, al igual que su cráneo e incluso su casco. Observó conmocionada como el hombre, ahora cadáver, caía sin vida sobre el frío suelo, ahora teñido de rojo. Los sonidos a su alrededor se apagaron, pues su cerebro estaba demasiado conmocionado como para registrar nada más. Pero en cuanto sintió un cambio en el aire a sus espaldas, sus instintos la obligaron a reaccionar, girando y alzando la espada, justo a tiempo para bloquear el ataque de otra espada. El hombre que la atacó intentó lanzar un ataque sorpresa, pero la Kius la mantuvo firme. Y cuando estaba a punto de contraatacar, el hombre salió volando varios metros, cayendo desastrosamente a unos 10 metros de ella. Pero la Kius no se sintió aliviada por el repentino evento, porque ahora, de pie frente a ella, estaba el gigantesco semihumano que acababa de enviar a volar a un hombre adulto y con armadura pesada con un solo golpe de su garrote de metal. Esa cosa es más grande que yo, pensó la joven noble mientras se preparaba para una última y desesperada batalla contra la imponente bestia. Eres pequeño pero decidido. Quiero pelear luego. La voz inhumana y retumbante del monstruo llegó a sus oídos. No estaba completamente segura, pero casi podía jurar que percibía cierto respeto en sus palabras. ¿Será el primer adversario en reconocerme realmente un semihumano? Se preguntó mientras la muralla blindada se alejaba hacia el centro de la arena, donde la batalla se intensificaba. Sí, peleemos más tarde, asintió mentalmente ante el desafío del semihumano mientras se alejaba también, en busca de un oponente para ella. Punto de vista de Satoru. El esqueleto enmascarado observaba la arena mientras los humanos se masacraban y mutilaban entre sí para el disfrute de la multitud que vitoreaba. Vaya, esto es incluso peor que aquella vez que la policía atrapó ese club de lucha ilegal en Japón, pensó mientras lo que parecía ser un troll acorazado aplastaba a 3 guerreros. Al menos, allí no había objetos mágicos que potenciaran la masacre, continuó hablando consigo mismo. Por una vez, realmente apreciaba su apatía de no muerto hacia la muerte y el derramamiento de sangre.
Sus ojos inexistentes pronto encontraron a la Kyus entre la multitud que gritaba de rabia, dolor o miedo. Ella guardó silencio, y en su silencio, derribó a un oponente tras otro. Incluso notó como muchos en la multitud comenzaron a notar a la joven noble y a señalarla con entusiasmo. Bueno, no es común ver a una niña que apenas llegó a la pubertad derribando a hombres 3 veces su tamaño, afirmó a nadie más que a sí mismo una vez más, mientras sus ojos dejaban al joven noble para buscar otra figura que le interesara. Parece que lo está haciendo bien, aunque su pensamiento fue interrumpido abruptamente cuando Renner, que estaba sentada a su lado, ligeramente inclinada hacia adelante, con los ojos pegados a la figura de la Kyus, que ahora se encontraba luchando contra 2 hombres completamente armados que se unieron contra ella. La joven noble, aunque hábil, todavía se encontró empujada hacia atrás por los 2 oponentes, uno empuñando una lanza que se aseguraba de que se mantuviera lo más lejos posible, mientras que el otro usaba un arco para dispararle. Satoru vio como la mirada de Renner se agudizaba y la mano que tenía sobre el regazo se cerraba en un puño. Bueno, después de todo es su amiga. Debo prepararme para teletransportarla si la situación se descontrola, pensó mientras se disponía a lanzar el hechizo si era necesario. Pero entonces algo cambió. La Kyus se volvió más rápida y casi parecía desvanecerse entre los ataques del usuario de lanza hasta que lo abatió de un solo golpe antes de derribar al arquero, quien ni siquiera tuvo tiempo de sacar su espada corta. Esto no es bueno. Gasev, calmado pero visiblemente ansioso, dijo que sus ojos estaban fijos en el noble rubio que se encontraba en la arena. ¿Qué quieres decir?, preguntó Renner, quien estaba tan confundido como Satoru ante la declaración del capitán guerrero. Mi princesa, lo que la joven Kyus acaba de usar es el arte marcial aceleración de flujo, una habilidad que aprendió pero aún no ha perfeccionado. Si bien puede parecer un buen impulso para sus habilidades, el esfuerzo mental también es grande, más aún para alguien de esa edad que no está acostumbrada a utilizarlo en situaciones tan estresantes. El capitán guerrero explicó la gravedad del acontecimiento que se desarrollaba ante ellos. Entonces la joven Kyus acaba de reducir a la mitad el tiempo que podía resistir allí abajo. Satoru intentó resumir, recibiendo un asentimiento del experimentado guerrero. Cuanto antes termine, mejor para ella, y si lo sabe, intentará mantenerse a la defensiva a partir de ahora. El guerrero más fuerte continuó su evaluación. Y, fiel a su afirmación, la Kyus comenzó a retirarse de la refriega, que era el centro de la arena hacia un lado, donde podía proteger su espalda gracias a las paredes. Satoru echó un vistazo rápido a su alrededor y, para su sorpresa, notó que, al parecer, más de la mitad de los participantes ya se habían retirado, incapaces de continuar o muertos. Bueno, considerando que ese tipo está ahí abajo y el otro grandullón, tal resultado no debería sorprendernos demasiado, se aseguró mientras el troll aplastaba a 2 espadachines más, reduciéndolos a charcos de carne y sangre esparcidos por el suelo. Mientras esto sucedía, la retirada de la Kyus no pasó desapercibida ya que otros 3 participantes coalizados cargaron contra ella, lo que, a juzgar por el ojo ligeramente crispado de Renner, molestó increíblemente a dicha tercera princesa. Su majestad, ¿no va contra las reglas utilizar carbón en tal evento?, preguntó la princesa con todo su decoro habitual y fría calma. Está mal visto, la verdad, no lo puedo negar, pero al final no infringe ninguna norma oficial, a menos que el grupo sea tan grande que interfiera en la elección de los 16 ganadores. El emperador respondió, desestimando la leve acusación de Renner con una de sus habituales sonrisas encantadoras. Una táctica deshonrosa. Ofreció Gasev en apoyo a la declaración de Renner. Puede que así sea, pero aún así, ganar es el único pensamiento en la mente de estos guerreros en este momento, respondió uno de los nobles de alto rango que estaba sentado no muy lejos de su grupo y que actualmente disfrutaba de la compañía de una joven doncella incómoda. El punto de vista de Arche, la noble heredera, se encontró apretando los puños en silencio ante la visión que tenía ante sí. No podía evitarlo. No podía dejar de identificarse con la Kyus. Allí estaba, superando con gran destreza a hombres que le triplicaban la edad y que recurrían a unirse para atacarla con la esperanza de vencerla. Una exhibición vergonzosa, como mínimo. En cierto sentido, esto también fue lo que tuvo que pasar al ingresar a la academia.
Y si no lo supiera, podría jurar que se trataba de un intento planificado de derrocar a Restice y su grupo diplomático. Sin embargo, sinceramente, no podía refutar por completo tal afirmación. Y aunque estuviera del lado de su país en esto, no podía simplemente aplaudir una exhibición tan vergonzosa. Los ancianos inexpertos y perezosos, incapaces de detener a la juventud apasionada y ardiente, recurren a reprimirla por la fuerza ante cualquier necesidad, pensó con disgusto. Mientras tanto, el joven noble rubio de ojos verdes que estaba en la arena se vio obligado a retroceder contra una pared, a un punto muerto defensivo, en el que el primero que hiciera un movimiento arriesgado probablemente terminaría probando el suelo. Pronto caerá. Ha perdido demasiada resistencia con todo esto y por el uso de las artes marciales. Ahora se siente perdida y con las manos atadas. Escuchó al capitán guerrero de Restice decirlo con un tono objetivo. Y si un guerrero tan experimentado afirmaba eso con tanta certeza, no había forma de que estuviera equivocado. Los oponentes de la Kius comenzaron a rodearla, y Archie empezó a temer lo peor para su compañera noble, pero la chica de ojos verdes demostró su error una vez más, al comenzar a blandir su espada con furia, desviando a sus oponentes, quienes se dispersaron al azar para evitar la lluvia de cortes mortales. Ese instante de sorpresa bastó para que la Kius corriera y escapara de la trampa mortal en la que se encontraba. Por supuesto, los tres no se rindieron y, tras un momento de vacilación para recomponerse, corrieron tras ella, superando rápidamente la ventaja inicial de la Kius. Pero, como todo parecía perdido una vez más, la joven guerrera giró sobre sí misma y, con una potente patada, envió una masa de arena volando directamente a los rostros de sus perseguidores, haciendo que dos de ellos se desviaran de su camino y enviando a uno directamente contra otro participante, mientras que el otro tropezó y cayó destrozado al suelo. En cuanto a este último, el impulso de su carrera fue demasiado para detenerlo y, entre intentar evitar la arena y ver el destino de sus compañeros, nunca vio la espada azul oscuro brillar ante él al hundirse en su pecho. Ese lado de la multitud vitoreó fuertemente cuando la Kius derribó a sus oponentes y le quitó la espada del pecho al hombre. Y después de esa exhibición, un fuerte sonido resonó por toda la arena, señalando el final de la pelea, lo que significó que los 100 participantes iniciales ahora se redujeron a solo 16, pero solo uno sería proclamado como campeón de la arena. Ahora era el momento de que comenzara la verdadera demostración de habilidad. De que se hicieran apuestas y los guerreros lucharan hasta el final. Pero en el corazón del joven hechicero ardía una llama imperecedera, una pasión inquebrantable por la chica, que jadeaba de agotamiento en la gran arena. Quizás no éramos tan diferentes después de todo, ella estaba tan absorta por la escena frente a ella que ni siquiera se dio cuenta cuando Satoru se disculpó y salió del palco VIP para ir a hacer quién sabe qué. El punto de vista de Osk mientras los 16 elegidos regresaban al área de preparación, a la espera de que los jueces vinieran a instruirlos sobre qué hacer a continuación, el comerciante esperó pacientemente el regreso de su campeón. La pelea fue tal como él esperaba. Goujin demostró a toda la arena y a varios patrocinadores su destreza en el combate. Un muro de metal imparable capaz de aplastar incluso a 3 espadachines de un solo golpe. Sin duda, era la personificación de lo que debería ser un verdadero guerrero. Cuando el troll de guerra blindado se acercó y se sentó frente a él, Osk no perdió el tiempo y lo felicitó por su primer debut en la arena. Estoy seguro de que esta gente no olvidará fácilmente tu actuación allí, le aseguró. El semihumano simplemente asintió, haciendo que la sonrisa de Osk flaqueara por un instante. Normalmente, su gran amigo era mucho más hablador. Normalmente solo guardaba silencio cuando estaba sumido en sus pensamientos. ¿Pasa algo malo?, susurró con un tono preocupado que distaba mucho de su entusiasmo anterior. El semihumano pareció dudar una vez más, con el rostro aún oculto tras el casco y una expresión inescrutable. No, los oponentes no supusieron ningún desafío, pero lo mejor queda para después, supongo, pero el azul me preocupa, dijo en su idioma quebrado. Después de todo, aún le costaba aprender el lenguaje humano, algo que Osk intentaba remediar. El comerciante se giró para mirar a los demás participantes y, efectivamente, encontró a un guerrero con capa azul sentado solo en un rincón, mientras los demás estaban junto a sus patrocinadores. No parece gran cosa.
Un misterioso guerrero vestido de azul. Parece alguien que intenta hacerse un nombre o algo así, aunque no sería el primero en intentarlo. El patrocinador del troll de guerra dijo, y efectivamente, el guerrero vestido no parecía gran cosa a sus ojos. Tenía una estatura promedio, y no se veía ninguna complexión particular bajo su capa. De hecho, esa capa parecía más una desventaja que otra cosa. Pero su alto compañero no pareció estar de acuerdo con su afirmación y negó con la cabeza cubierta. Él nunca usa armas, les quita las armas a los guerreros y las deja allí. Ante esas palabras, Osk frunció el ceño, confundido. Era un comportamiento realmente extraño. Nunca había oído hablar de un guerrero en la arena que no usara ningún tipo de arma. Debería haberlo notado antes, pero, claro, probablemente estaba demasiado concentrado en la actuación de Go Jin. Sumido en sus pensamientos, no vio la figura que se acercaba, pero ¿quién podría culparlo? La chica era demasiado bajita para ser fácilmente localizada entre los imponentes guerreros. Oye tú. Semi-humano. Llamó y atrajo la mirada de los dos compañeros. Osk la reconoció de inmediato. Era la chica que enardeció a todo el ala oeste de la arena. Un prodigio sin nombre luchando con 3 hombres 3 veces más grandes que ella a la vez y saliendo victorioso. Esas son historias legendarias en la arena. Me pregunto si podría ser un buen partido, reflexionó. Acepto tu desafío. Enfrentémonos en un duelo honorable. Ella lo declaró con toda seriedad, y, si Osk no la hubiera visto pelear, habría encontrado hilarante la escena frente a él. No es que creyera que ella tuviera alguna posibilidad contra alguien como Go Jin. Sí, nos encontraremos con Vlad en la arena. El troll de guerra respondió con entusiasmo, en un tono que Osk sabía que solo estaba reservado para cuando estaba emocionado. Una mano enguantada de metal agarró suavemente el hombro de la joven, mientras toda la atención pasaba de la niña experta a la imponente figura vestida con una capa y máscara negras justo detrás de ella. Entonces de aquí es de donde huiste, ya vas por el pez más grande, Lakius. La voz oscura y solemne resonó en lo profundo de Osk, quien tuvo la inexplicable sensación de estar frente a otro Go Jin, pero sin su buen temperamento habitual. ¿Cómo podría convertirme en la mejor espadachín si no fuera por lo mejor? Haré que el maestro se sienta orgulloso. Y haré famosa la espada que me diste, Satoru. Repitió la emocionada joven, provocando una risita en el hombre de la túnica, cuyo nombre Osk conocía bien. El nombre del mayor comerciante del reino de Reestice, pilar de los gremios de aventureros y magos, un nombre que no pasaba desapercibido entre los comerciantes de élite del imperio. Por supuesto, había oído hablar de la llegada de un hombre así al imperio, pero ni siquiera él podía creer su suerte al encontrarse con él cara a cara. Aunque Osk apenas comenzaba a adentrarse en la élite de los comerciantes del imperio, ya había oído hablar lo suficiente del hombre que tenía ante sí como para estremecerle. Se decía que este comerciante no solo era un competidor despiadado, sino también un hechicero de 5º nivel. En menos de un año, sometió a su mando un gremio de casi 2 siglos de antigüedad y estaba en camino de convertirse en el principal comerciante del reino de Reestice, o al menos eso decían los rumores. Y aunque era alguien a quien temer, Osk no podía evitar admirar al hombre que trajo tales innovaciones al mercado de objetos mágicos. Se decía que abrió tiendas en todas las ciudades principales de Reestice y controlaba por completo la circulación de una 1/4 parte del dinero que circulaba por el reino. Podría decirse que poseía un imperio propio en forma de sus numerosas tiendas. Y si alguien se atrevía a desafiarlo, ni siquiera tendría que mover un dedo, ya que el gremio de aventureros y el gremio de magos intervendrían y obligarían a retroceder a cualquiera que intentara interponerse en el camino de su benefactor. Antes de él, el mayor comerciante del que Osk haya oído hablar fue alguien que logró abrir 3 tiendas en la misma ciudad, pero esto era algo completamente distinto. Y saber que un hombre así estaba ante él era tan aterrador como emocionante. Pero entonces, tras semejante epifanía, la dura realidad lo golpeó con todo su peso. Este hombre no estaba allí sin motivo. Este hombre tenía un campeón, igual que Osk. Y dicho campeón era la joven que tenía delante. Y quién sabe qué pasaría si esa chica, Osk no logró terminar su terrible revelación, cuando el hombre gigante se giró hacia ellos dos con toda su intimidante altura. ¿Y quiénes son ustedes dos?
Ah, reconozco al troll, pero no puedo decir lo mismo de ustedes. Lo dijo claramente refiriéndose a Osk. Yo soy Jin, él es Osk, mi patrón. Dijo el troll de guerra antes de que Osk pudiera pensar en una forma de salir de esa situación. Ya veo. Me alegra ver que los semi-humanos no rehuyen este tipo de desafío. Les deseo mucha suerte. El lanzador de magia dijo mientras le ofrecía un apretón de manos al troll de guerra, quien, después de unos momentos de vacilación, debido a la diferente cultura o sorpresa por su gesto, Oz no estaba muy seguro de cuál, aceptó la mano ofrecida. Oz notó como el comerciante enmascarado ni siquiera parecía inmutarse ante el agarre, probablemente más fuerte de lo normal, del semi-humano. Después de que Oz también le estrechara la mano al hombre de la túnica, él y su joven campeón se marcharon. El comerciante, inseguro, se volvió hacia su amigo con la esperanza de convencerlo de que fuera indulgente con la chica, aunque fuera una tontería, y él ya lo sabía. Pero sus palabras se ahogaron en su garganta al ver una gota de sudor resbalar por el tenso brazo de Go Jin. Ese hombre es fuerte, puede matar a cualquiera aquí. Mi instinto me dice que huye es miedo. Es un olor a muerte. El semi-humano no se dirigió a nadie en particular, pero eso fue suficiente para Osk. Durante toda su vida, siempre pensó que el verdadero poder residía en el coraje y la habilidad de un guerrero, pero solo ahora se dio cuenta de que, incluso si Go Jin, el epítome de la palabra guerrero, cayera, tal vez no había coraje, ni habilidad ni guerrero que pudiera mantenerse alto y poderoso contra el hedor de la muerte. Una hora después. Punto de vista de Satoru. Un dúo interesante. Incluso después de su interacción, seguía mirando al troll y a su patrón de vez en cuando. Le sorprendió mucho ver a un semi-humano tan inteligente. A juzgar por lo que la gente decía de ellos, no parecían mucho más que criaturas descerebradas que actuaban por puro instinto, pero al parecer, como muchas otras supuestas verdades, esto era solo una visión de la otra cara de la moneda. Debería investigar esto más a fondo. Puede ser posible establecer buenas relaciones con las razas semi-humanas más pacifistas. Mientras reflexionaba sobre esas ideas, los jueces comenzaron a extraer los nombres y colocarlos al azar en lo que parecía ser un gráfico que representaba un diagrama tipo torneo, con 16 participantes, pero solo un ganador. E inmediatamente se dio cuenta de que el troll terminó en el lado opuesto de la Kius. Esto significa que tendrían que llegar a la final para pelear, pensó, recordando el desafío que lanzó la Kius. Recuerda lo que te dije, mantente siempre preparado. Le susurró a la Kius, quien ahora tenía una expresión seria en el rostro tras su conversación privada. La rubia asintió mientras apretaba la empuñadura de su espada, donde aún permanecía la cinta dorada de Remer, que contrastaba con el tono oscuro general de la espada. Yo tampoco he sido nunca el jugador más justo, pero atacar a alguien tan descaradamente durante una partida, pensó. Siendo sincero, no era difícil ver lo que estaba pasando. Un participante extranjero estaba siendo atacado por un grupo, probablemente con órdenes de algún superior para asegurarse de matarlo o mutilarlo. La imagen de un grupo de jugadores insultándolo y golpeándolo volvió a su mente mientras su mano enguantada se cerraba sin que él se diera cuenta. Satoru nunca había apreciado a los gankers en toda su vida. Jugadores inexpertos que simplemente compensaban su debilidad con la superioridad numérica. Tramposos, qué panda de despreciables, y con esa mentalidad lo justo sería que interviniera para equilibrar las cosas una vez más.